Cordial saludos, estimados aprendices de la formación, administración y control de inventario. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta tercera y última conferencia web relacionada con la temática y las actividades de la unidad número 3. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los 4 grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente ficha de caracterización: 2561-081, 2561-083, 2561-086 y 2561-089, para un total de 320 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta conferencia web. Pues nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en el mencionado curso AXI. Antes de iniciar, quisiera que me corroboren si ustedes me pueden escuchar de manera correcta y si pueden apreciar las diapositivas al 100%. Si no, los escucho. Si me escuchan de manera correcta y pueden visualizar las diapositivas. En el caso de Claudia Lady, ¿me escuchan de manera correcta y pueden visualizar las diapositivas? Muy buenas tardes, profe. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, dando inicio a esta tercera y última conferencia web, pues, para la misma tenemos preparada la siguiente agenda u orden del encuentro sincrónico. Entre ellos, tenemos preparados los siguientes puntos a abordar. El primer punto es el saludo de la bienvenida a esta sesión. El segundo punto abordaremos el objetivo de esta sesión en línea con su correspondiente temática número 3. El tercer punto hablaremos sobre el tema central de la unidad 3 y el RAT, que viene siendo el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez finalice esta unidad número 3. El cuarto punto hablaremos sobre las orientaciones relacionadas con las actividades y la temática a desarrollar en la unidad número 3. El quinto punto haremos la interacción en territorio y relacionada con las actividades y temática de la unidad número 3. El sexto punto hablaremos sobre las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto hablaremos sobre el espacio de conclusiones y preguntas como tal. Entonces, básicamente, recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada especialmente para los aprendices que en el día de hoy se les dificulte ingresar y ya 24 horas después ya ustedes pueden apreciar esta grabación de una forma más calmada posible. Bueno, en cuanto a las reglas de etiqueta, pues básicamente ya ustedes la han venido ejecutando. El que empieza por mínimo. Hay un aprendiz que por favor tiene el micrófono activo, por favor para que lo desactive. Ok, muchas gracias. Pues básicamente las reglas de etiqueta son las mismas que hemos abordado en la unidad 1 y en la unidad 2, pues simplemente entre ellos tener el micrófono silenciado, ser puntual, la cámara apagada, pues básicamente para que ustedes puedan tener mayor conexión y me puedan escuchar de manera correcta es importante tener la cámara apagada, aunque es opcional a aquel aprendiz que la quiera tener encendida. Simplemente alzarla y todo en su defecto, activar el micrófono como tal. Entonces, básicamente esos son acuerdos o reglas en etiqueta que hemos venido manejando desde la unidad número 1 y la unidad número 2. Entonces, conservando la agenda u orden de la tarde, pues en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, en la cual ustedes se encuentran matriculados, a todos los aprendices que se encuentran en la formación, administración y control de inventario, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta tercera y última sesión en línea correspondiente a la temática y a las actividades de la unidad número 3. Ya entrando en sí, en cuanto al objetivo de la sesión, que básicamente lo hemos hablado dentro de las unidades 1 y 2, pues básicamente el objetivo de estas sesiones es orientarlos a todos ustedes, aprendices matriculados en la formación AXI, ¿sobre qué? Sobre la temática que vamos a desarrollar o que está en tela de juicio, en este caso la unidad número 3, y por último haremos el recorrido en la plataforma territorio y sucesivamente dar las orientaciones correspondientes para la finalización del curso, es decir, son recomendaciones que ustedes deben tener presente a la hora de culminar este curso porque ya básicamente estamos en la cuenta regresiva de la formación.
En cuanto al tema central de la unidad 3 y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir, miren que en la parte derecha de sus pantallas, pues básicamente aquí donde está la manito, con la manito amarilla, pues básicamente el tema central se denomina modelos de control y políticas de inventario. Modelos de control y políticas de inventario. ¿Y cuál es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez que presenten todas sus evidencias y que las mismas estén aprobadas? Es saber implementar métodos de control de inventario según las políticas de que establecidas por las organizaciones, por las empresas o las entidades donde muchos de ustedes laboran, y los que no laboran, pues obviamente que tengan ese conocimiento, cómo se aplica esos métodos de control de inventario, pues, obviamente para llevar de una manera organizada obviamente sus inventarios y cuáles son las políticas que se implementen en lo mismo. Entonces, simplemente ese es el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir. Ahora bien, como les había manifestado que el objetivo del tema central de esta unidad número 3 es saber implementar métodos de control de inventario según políticas establecidas por la organización, entonces ustedes en sus correos y también allá en el curso, ustedes recibieron este primer anuncio, y este primer anuncio pues obviamente detalla las actividades que ustedes deben desarrollar en esta última unidad, que es la unidad número 13, es decir, como les decía ahorita, ya prácticamente nosotros estamos en cuenta regresiva y lo ideal es que usted vaya a la par, y si en dado caso que tenga algunas evidencias pendientes, pues obviamente para que acelere un poco el proceso y usted pueda culminar de manera satisfactoria esta formación, administración y control de inventario. Entonces, a mano izquierda de sus pantallas, le estoy detallando aquí ese anuncio que ustedes recibieron en sus correos y que se encuentra ya en el botón de anuncio, y es que para esta unidad número 3 se establecen 3 actividades calificables. Dos de ellas son 2 actividades que tienen sus respectivas instrucciones. Una que es el escrito sistema de inventario y 2 que es el taller método control de inventario. Es decir, aquí donde está la manito con el número 1, pues básicamente ahí donde se le detalla el aquí o la palabra aquí, ahí pueden descargar ustedes esas instrucciones. También es importante que ustedes carguen la guía de aprendizaje, y aquí donde está la manito con el número 2, la palabra aquí, ahí también pueden descargar esa guía de aprendizaje. Es decir, es el primer documento que ustedes deben descargar. ¿Para qué? Para el desarrollo de esa unidad número 3. Pero dentro de esa guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar una reflexión inicial, que es la que les estoy mostrando acá a mano derecha de sus pantallas. Es decir, una reflexión inicial que traduce o hace referencia sobre un hospital que utiliza carruseles giratorios de almacenamiento vertical. Pues básicamente este es un elemento muy importante que permite llevar, digamos, el inventario de una manera organizada. Entonces, una vez ya usted lea, digamos, que traduce que es un hospital que aplica esos carruseles giratorios, pues básicamente es para almacenar o llevar el inventario de una manera organizada, a usted se le pregunta, ¿en qué otra actividad económica considera que se pueda utilizar esta estrategia de almacenamiento de inventario? Es decir, esta es una estrategia que viene aplicando un hospital. Entonces, esta reflexión inicial no es una actividad evaluable, ni tampoco es obligatoria ni para que usted la envíe al tutor, no. Es simplemente que en el momento que usted comience a leer la guía de aprendizaje, es la primera reflexión que básicamente usted va a iniciar. Entonces, simplemente es como encaminarlo a usted hacia dónde se va a dirigir usted con la temática. Entonces, simplemente es como usted hacerse ese interrogante, es decir, en qué otra actividad esos carruseles giratorios se podrían aplicar para el almacenamiento de inventario, y usted de una manera muy personal usted puede dar su respuesta, pero usted no va a entregar eso mediante un documento porque la actividad no es ni calificable, sino simplemente es para motivarlos a ustedes o encaminarlos al desarrollo de esa temática central que obviamente nosotros vamos a desarrollar en esta unidad número 3. Entonces, les comentaba que el primer documento que deben descargar es la guía de aprendizaje. Entonces, dentro de esa guía de aprendizaje, ya como se lo he venido manifestando en las diferentes unidades 1 y 2, ese documento es muy importante. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes esa evidencia. Es decir, cada evidencia tiene un enlace. De hecho, inclusive, hacía hincapié en la clase anterior, en la sesión o la conferencia web número 2, que hay algunos aprendices, no todos, pero sí hay algunos aprendices que envían sus evidencias por
el enlace correspondiente, pero me he encontrado con algunos casos de algunos aprendices que están enviando las evidencias por los enlaces incorrectos, no todos, pues básicamente hay algunos aprendices que de pronto vienen manejando esta plataforma por primera vez, pero eso deduce que de alguna forma no verifican la grabación. En la grabación yo les explico cuáles son los pasos, pero aún así me he encontrado algunos casos que, por ejemplo, el mapa conceptual me lo envían por el estudio de caso análisis ABC o el estudio de caso análisis ABC me lo envían en la unidad 2. Entonces se han presentado esos casos, entonces simplemente vamos a hacer esos correctivos porque en esa misma guía le dice a usted cuáles son los pasos que usted debe desarrollar para entregar esa evidencia. Entonces, para el caso de esta guía de aprendizaje, como ustedes pueden observar a mano derecha de su pantalla, los pasos son sencillos, ya se los había mencionado en las unidades anteriores. Usted se va al botón o a la carpeta de contenido del curso, luego a la carpeta matriz que dice proyecto y por último se dirige a la subcarpeta que dice actividad 3. Ahí van a encontrar ustedes esa guía de aprendizaje. Ese es el primer documento. La segunda opción, pues básicamente es descargar los materiales formativos y de apoyo. Hago una pregunta, ¿ustedes en estos momentos sí pueden visualizar la diapositiva que dice como segunda opción descargar los materiales formativos y de apoyo? ¿Sí la pueden visualizar? Sí, señor. Ok, ok, muchas Sí, gracias. señor. Ok, muchas gracias. Entonces, el conducto a seguir es descargar esos materiales formativos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los pasos? Es decir, en estos momentos es como si estuviéramos en la plataforma. Miren que a mano izquierda de sus pantallas yo siempre les he dicho a ustedes que ese botón o esa carpeta contenido del curso es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque ahí se aloja casi el 90% de lo que necesitan ustedes para poder certificarse, obviamente entregando las evidencias y que las mismas sean aprobadas. Entonces, para el caso de estos materiales formativos y de apoyo que ustedes deben descargar en la unidad número 3, estos son los pasos. Ustedes se van a la carpeta de contenido, donde está aquí la manito con el número 1, luego se dirigen a una subcarpeta que dice actividad 3 y en esa subcarpeta al darle clic, miren que aquí está la manito número 2, ustedes al darle clic se van a dirigir a un enlace que dice material de formación y material, es decir, aquí donde está la manito con el número 3, perdón. Entonces usted al darle clic, usted se va a encontrar con este primer rótulo, este primer pantallazo aquí donde está la manito con el número 4, que le estoy aquí mencionado con el cursor. Entonces ahí usted va a descargar el material formativo, es decir, el material principal, perdón. Y ese material principal, ¿cómo se denomina? Se denomina modelos de control y políticas de inventario, es decir, ese es el tema central de esta unidad número 3. Entonces, ustedes en la parte superior van a encontrar unas flechas donde se pueden desplazar, es decir, ustedes van a encontrar 1 de 3, se desplazan a 2 de 3 y ahí pueden encontrar el material formativo. Luego se desplazan a la última que es 3 de 3, miren que acá arriba en la parte superior donde está la manito número 5 que le estoy indicando, usted le da 3 de 3 y eso lo va a llevar a usted a dónde? Hasta esta parte donde le estoy mostrando en la parte inferior con la manito número 6 que dice inventario, manejo y control, es decir, ese es el material de apoyo. Entonces, es importante que ustedes lean esa guía de aprendizaje y por lo menos que lean el material principal o el material formativo denominado modelo de control y políticas de inventario. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, que eso hace parte de, obviamente, de esta orientación de esas actividades y temáticas que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3. Entonces, ahora bien, ¿qué sigue ahora? Ahora viene cuáles son esas evidencias que ustedes deben desarrollar en esa unidad número 3 y que las mismas se encuentran plasmadas ¿dónde? Se encuentran plasmadas tanto en la guía de aprendizaje 3 como en el cronograma de actividades. ¿Y cuáles son esas evidencias que son calificables y que ustedes deben presentar? La primera evidencia es un foro temático denominado Estrategia de Prevención, que ahorita yo les voy a explicar de una manera detallada. La segunda evidencia es un escrito denominado Sistemas de Inventario sobre unas empresas que ustedes deben verificar, ya les voy a decir, y es importante que ustedes descarguen, mira, dice aquí, es importante que ustedes descarguen esas instrucciones que yo les doy. Y por último,
una evidencia, la evidencia número 3 es un taller práctico denominado método de control de inventario. Es importante que ustedes descarguen las instrucciones para que sepan qué van a desarrollar en ese taller práctico. Entonces, ahora viene la gran pregunta, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo hago esas evidencias de manera satisfactoria de tal forma que las pueda probar? Entonces, ahorita simplemente vamos a verificar a grosso modo cómo se pueden resolver esas evidencias de manera satisfactoria. Pero antes de explicar el desarrollo de esas evidencias, es importante que ustedes tengan claro ciertos conceptos relacionados con ¿qué? Con la temática de la unidad número 3. Entonces, explico esos ciertos conceptos de una manera muy concisa porque lo ideal es que ustedes hagan la lectura de ese material y posteriormente realicen las evidencias. Entonces, yo les explico de una manera concisa esa temática y luego les explico las correspondientes evidencias. Entonces, entrando en contexto, el tema central, como se los había manifestado yo inicialmente, el tema central de la unidad número 3 se denomina modelos de control y políticas de inventario. Es decir, este es el tema central por el cual ustedes cuando vayan a descargar el material, pues básicamente ustedes allá van a encontrar así, con digamos, con este nombre, el material principal. Entonces, ya partiendo del tema central que es modelo y control de inventario, pues básicamente vamos a entrar en el mismo. Entonces, si ustedes cuando ya lean el material, pues obviamente lo que ya yo les diga, pues obviamente va a ser para ustedes familiar. Entonces, nosotros cuando hablamos de modelos de control de inventario, ¿estos para qué se utilizan? Es decir, de antemano, como yo les había mencionado en la unidad número 3, dentro de esos modelos de control de inventario, se utilizan varios sistemas, pero los sistemas más tradicionales que utilizan las empresas, tanto nacional, local, mundial e internacional, como suele decirse, pues básicamente hay dos modelos que son los más importantes. El primer modelo, que es el que más se utiliza, sistemas de revisión periódica, y está el sistema de revisión continua, que más o menos entrándolos en contexto a ustedes fue lo que yo les decía a ustedes en la unidad número 2, que es la clasificación de inventario, que se daba una de manera periódica y otra de manera continua, es básicamente entrando en ese contexto. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, es decir, usted como empresa, como empresario, dueño de algún almacén, dueño de alguna micro, macro o en gran empresa, si usted desea tener una administración efectiva del inventario, es decir, que su inventario sea administrado de manera efectiva, es fundamental que usted, como empresario o dueño de esa organización, usted conozca qué hay en el almacén, es decir, que usted, dueño de la empresa, sepa qué es lo que realmente tiene en el almacén, porque a veces muchos empresarios pueden tener mucho dinero, pero de pronto desconocen qué es lo que tienen en el almacén en cuanto a dinero, en cuanto a elementos. Entonces, es decir, es saber qué cantidad de mercancía tengo en existencia. Y, pues obviamente, para usted saber eso, no es que tenga que ir allá y contar uno en elementos donde hay muchos o millones o miles de elementos. No, usted simplemente con dar clic en un sistema computarizado, eso le da a usted el resultado de una manera rápida. Entonces, obviamente, usted como empresario es importante que sepa qué tiene en almacén, es decir, cuál es su mercancía existencia y en qué lugar se ubica o se encuentra la misma, porque no es lo mismo colocar, digamos, productos perecederos a productos no perecederos en el mismo lugar, porque obviamente eso tiende obviamente a dañar la mercancía como tal. Entonces, para ello, es decir, para usted saber qué tiene en existencia y en qué lugar ubica la misma, usted puede utilizar unos sistemas que, obviamente, de manera computarizada, que le da a usted y le arroja eso que tiene usted en almacén. Entonces, para eso se utiliza el sistema de revisión periódica y el sistema de revisión continua y permanente. Entonces, entrándolo ustedes en contexto, lo que yo les decía en la unidad número 2, pues básicamente es lo que yo le hablaba a ustedes sobre la clasificación de inventario en la clase anterior. Y básicamente haciendo un recorderis, yo les manifestaba a ustedes que cuando nosotros hablamos de clasificación de inventario se dan dos tipos de inventarios que son los más usados. Hay otros autores que manejan otro tipo de inventario, pero los más usados, los más comunes son el inventario periódico y el inventario permanente y continuo. Y dentro de esos
Inventario como tal se utilizan unos sistemas, es decir, se utilizan unas plataformas, unos software que para que la información sea dada en tiempo real y sea dada en tiempo exacto, de acuerdo a lo que está en el almacén. Entonces, para eso se utilizan el sistema de revisión periódica y el sistema de revisión continua o permanente. Entonces, haciendo ese recorderis, yo les decía a ustedes en la clase anterior que cuando nosotros hablamos de ese sistema de revisión periódica o inventario periódico es aquel que se realiza en un periodo de tiempo determinado, es decir, que puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser anual. Es decir, yo puedo hacer mi inventario, puedo iniciar el 1 o el 2 de enero con un inventario inicial, es decir, ya lo hice, después yo puedo proyectar otro inventario mensual, otro semestral o otro anual, que ya prácticamente sería el inventario final. Cuando hago referencia a eso, estamos haciendo referencia a un inventario periódico, es decir, se realiza en determinado tiempo, pero también puedo utilizar otro sistema de revisión continua y permanente, es decir, que es un proceso automatizado, es decir, es un control constante, perdón, disculpen, de los inventarios al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale el inventario. Es decir, que usted, como una gran empresa, digamos en el día de hoy, usted quería saber cuando, digamos, tipo 7 de la noche, que ya cerró su almacén, cerró su empresa, qué vendió hoy. Usted simplemente con un clic en ese sistema, usted dice, vendí hoy tantas unidades y tengo en existencia tantas unidades. Entonces, ese es un sistema de inventario permanente o continuo, es decir, porque usted permanentemente está detectando qué hay en su inventario, en su almacén y en su bodega como tal. Eso es lo que habíamos hablado un poco de la clasificación de inventario y que nace y surge de este tema central que se denomina modelo de control y política de inventario, donde se utilizan esos dos sistemas, es decir, el sistema de revisión periódica y el sistema de revisión continua. Entonces, si avanzamos, pues básicamente dentro de esa clasificación de inventario que yo les decía desde hace 8 días, pues básicamente las organizaciones para realizar esa eficiencia en la clasificación de inventario se soportan de ciertos sistemas de control de inventario, es decir, ciertos sistemas computarizados, lo cual les permite que el logro de los objetivos organizacionales, que para muchos de pronto es costoso tener un sistema computarizado, sí, pero de pronto para las empresas pequeñas que están comenzando lo pueden hacer de alguna forma. Con pequeños software que son totalmente gratuitos y que usted puede aplicar. ¿Cuáles son esos software que yo les decía a ustedes en la clase anterior? Estos que están acá abajo y les dije que los investigaran. Hay 5 software de inventario totalmente gratis, los cuales ustedes pueden consultar. Está el Parquet, está el Soho y así sucesivamente hay muchos, pero esto es importante que ustedes lo investiguen. ¿Por qué? Porque le permite a esas pequeñas empresas que de pronto no tienen para pagar un software, una plataforma que les genera, digamos, muchos gastos administrativos, obviamente recurren a esos software o plugins que son totalmente gratuitos. Entonces, esos sistemas de control de inventario, pues básicamente es una herramienta que sirve para quién, para el empresario, facilitar la administración del stock, es decir, saber qué cantidad de productos, materia prima tengo en tiempo real en mi bodega, en mi almacén y así puedo reducir los más mínimos errores. Pero si yo utilizo esos sistemas de control de inventario, ¿hacia dónde me conduce? Dentro de esas plataformas, de esos software que yo les había hablado, el BIM-R, que es uno que digamos que lo que más utiliza la empresa, hay muchos, dependiendo de la necesidad de la empresa, que permiten esos sistemas de control. Controlar los inventarios en tiempo real, es decir, si usted hoy quiere saber cuánto tiene en bodega, eso es simplemente usted ingresa a la plataforma y simplemente con una contraseña usted accede a ciertos componentes y con darle clic en cierta acción le da en tiempo real qué tiene en bodega y qué le hace falta, por así decirlo. También le actualiza la asistencia de forma masiva, es decir, de forma general. Y también, en el caso para algunos que sean empresarios, están comenzando, que tienen varias sucursales, tienen una matriz, pero tienen sucursales en otras regiones, en otros departamentos o de pronto en otras ciudades o en otros países, pues básicamente esas plataformas, esos sistemas de control de inventario le permiten a usted conectar todos esos almacenes
o esas sucursales de manera simultánea para usted saber qué hay en el almacén 1, qué hay en el almacén 2, qué hay en el almacén 3 y de manera general le da en tiempo real que usted, digamos así, de una manera hipotética, tiene 18.000 artículos y esos 18.000 artículos le da usted, digamos, en promedio económico, digamos, unos 100 millones de pesos, de dólares, en fin. Entonces, básicamente, eso hace referencia a esos sistemas de control de inventario. Ahora, si nosotros entramos en la temática que ya había iniciado y luego retorno a la temática de la unidad número 3, que son los modelos de control y políticas de inventario, pues básicamente es importante recalcar y tener presente lo siguiente, es decir, si usted como empresario lleva una deficiencia administración de inventario, es decir, usted lleva un desorden, que la persona que lleva esa administración de inventario, pues básicamente no tiene el conocimiento pleno, ¿qué pasa con esa deficiencia? Esa deficiencia en la administración de inventario afecta el servicio al cliente. ¿Cómo así? Un cliente necesita una mercancía, necesita, digamos, 100 computadores, pero si usted lleva una administración de inventario totalmente desorganizada, deficiente, pues obviamente eso que le está requiriendo usted al cliente, pues obviamente usted no va a cumplir porque no hay una organización, no hay un control. Entonces, ¿qué pasa? Que eso afecta el servicio al cliente al no contar con las mercancías para atender una demanda. Es decir, si el cliente demandó 100 computadores para el día 20 de este mes y llegó el 20 de este mes y yo no tengo esa cantidad de mercancía, pues obviamente eso afecta la relación de ese cliente. Entonces, ese cliente, ¿qué hace? Para una próxima ya no va a acudir a usted, acude a la competencia que realmente sí le va a brindar un servicio eficaz. ¿Por qué? Porque usted no le cumplió. ¿Y por qué no le cumplió? Porque llevaba usted de una manera deficiente o mal organizada esa administración de inventario. Entonces, esa afectación de ese cliente deteriora las relaciones de la compañía con el área comercial. ¿Por qué? Porque ese cliente insatisfecho va a crear una mala atmósfera para usted, en su imagen, para otros clientes que de pronto le pueden pedir una recomendación. Entonces, pues básicamente, ¿qué se pide? Que usted como empresario, como organización, ¿qué debe saber? Hombre, como empresa usted debe saber qué cantidad de mercancía debo solicitar y en qué tiempo lo debo hacer. Es decir, como empresario no es comprar por comprar mercancía para tener mi bodega llena, ¿no? Sino que usted debe comprar la mercancía adecuada y en el tiempo adecuado que realmente lo requiere el cliente. Entonces, surge la gran pregunta, ¿cómo hago yo, pues como empresa, como empresario, pequeña, mediana o grande empresa, saber qué cantidad de mercancía debo pedir para este mes, para el segundo mes, para el tercer mes, hasta que llegue el año y en qué tiempo lo debo hacer? Entonces, pues básicamente usted lo puede hacer a través de esos sistemas, es decir, los sistemas de control de inventario, como les decía, que es una herramienta que sirve para facilitar la administración de inventario, es decir, para que usted lleve un control, un orden de su inventario. Entonces, esos sistemas de control de inventario le permiten a usted determinar qué cantidad de mercancía necesita para el mes 1, para el mes 2, 3, 4, 5 y en qué tiempo lo debe hacer. Entonces, obviamente eso lo tiene adscrito o viene en esos sistemas de control de inventario. Pero para el caso de ustedes, para que ustedes sepan de a dónde y cómo deben ustedes aplicar y en qué cantidad de mercancía debo pedir y en qué tiempo lo debo hacer, pues básicamente vamos a desarrollar un ejercicio de una manera que ustedes lo van a hacer de manera manual, aunque esto ya existe en plataforma, que simplemente usted coloca los datos y automáticamente le dice, mire, usted debe hacer un pedido de 200 computadores para el mes de agosto en tantas semanas. Entonces, en una semana debe pedir 200 computadores, en 3 semanas debe pedir tantos computadores. Entonces, para que usted tenga una claridad cómo se desarrolla, obviamente, ese tema que se llama modelo de control de inventario. Entonces, para ello, esos sistemas de control de inventario están asociados a través de unas fórmulas. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Fórmulas que me permiten a mí
controlar mi inventario, es decir, llevarlo de manera organizada. ¿Y cuál es esa fórmula? Hombre, hay una fórmula que se denomina cantidad económica de pedido. Y también está otra fórmula que se llama tiempo entre pedidos. Es decir, la primera fórmula me direcciona qué cantidad de mercancía debo pedir yo para cubrir mi demanda. ¿La demanda de quién? De ese cliente que me está solicitando a mí como empresario lo que él quiera. Entonces, esa primera fórmula está detallada en denominada cantidad económica de pedido, se denomina o se traduce en el EOQ, que es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 por D por S dividido en H. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y qué hace referencia esas letras? Esas letras son unas variables las cuales tienen su respectivo nombre. Por ejemplo, la D hace referencia a la demanda anual, que esa la trabajaron usted en la unidad número 1. La S hace referencia, o se detalla, o significa el costo por realizar un pedido. O sea, cuánto le cuesta a usted, obviamente, hacer un pedido. Y la H es el costo anual por mantenimiento de inventario, es decir, cuánto le cuesta mantener usted esa mercancía ahí en bodega. Entonces, esas son las variables que contienen esta fórmula que es la EOQ denominada cantidad económica de pedido. Pero cuando ya yo obtengo la resolución de esta fórmula que es la EOQ, esa EOQ me sirve a mí de valor al final para yo desarrollar la siguiente fórmula, es decir, el tiempo en que yo debo realizar ese pedido. Entonces, nace y surge el TBO. Y el TBO en su fórmula se describe así, que es igual a el EOQ dividido entre D, que D habíamos dicho que es la demanda anual, multiplicado por ¿qué? Por 12 meses, es decir, multiplicado por el tiempo. Entonces, para yo obtener el TBO, primero debo hallar el EOQ. Entonces, ustedes, para esta unidad número 3, ustedes deben desarrollar una evidencia, que es la última evidencia que se denomina taller práctico, método de control de inventario, que ahorita yo les voy a explicar a ustedes cómo se desarrolla ese ejercicio. Este ejercicio lo vamos a desarrollar de manera manual para que ustedes sepan de dónde salen esos valores, pero ya existen muchos sistemas de control de inventario computabilizados, que es simplemente usted dar los datos y eso le arroja en cuestiones de segundos los resultados. Nosotros lo vamos a hacer manual para que ustedes sepan cómo salen esos valores. Entonces, pues básicamente, el resumen, esos sistemas de control de inventario le permiten a usted, y se lo recalco nuevamente, le permiten a usted determinar qué cantidad de mercancía debe solicitar usted y en qué tiempo lo debe hacer. Es decir, un ejemplo, digamos que usted vende celulares, entonces para el mes de julio usted quiere saber cuántos celulares debe pedir y en cuánto tiempo lo debe hacer. Es decir, si lo debe hacer en cada 3 días, cada 5 días, ¿para qué? Para cubrir la demanda del mes como tal. Entonces allá vamos a ir direccionados. Y por último, ya entrando en la cuestión de la resolución de las evidencias que ustedes van a desarrollar, viene el tema que es la política de inventario, que también hace parte de esta unidad número 3, es decir, ¿qué políticas de inventario utilizan las empresas para qué? Para que sus inventarios sean efectivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de política de inventario, es decir, ¿cuál es el concepto real del mismo? Pues básicamente las políticas de inventario son estrategias empresariales diseñadas ¿para qué? Para administrar de manera eficiente los recursos, como cuáles, los materiales, los inventarios de una organización. Entonces, el inventario de una organización con el objetivo de ¿qué? De minimizar los costos de mantenimiento y garantizar la calidad del servicio del cliente o los consumidores. Es decir, que en este caso los consumidores van a demandar ¿qué? Un producto o un servicio y como empresa yo debo estar preparado. Es decir, para yo decirle al cliente, ¿qué necesita usted? Necesito esto y yo lo tengo en mi bodega y obviamente en el tiempo que realmente lo necesito. Entonces, para eso son las estrategias de inventarios que deben diseñar las empresas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de políticas de inventario, hay unos factores que es muy importante, digamos, detallar en esas políticas. Entonces, las políticas de inventario deben considerarse en ciertos factores de gran importancia, entre ellos que debe tener usted presente para llevar una política de inventario de manera efectiva, el nivel de satisfacción esperado, es decir, la calidad que exigen los clientes o consumidores en cuanto al estado de los productos y los tiempos de entrega, es decir,
que ese nivel de satisfacción esperado sea obviamente satisfactorio al final y que cumpla el 100% de las expectativas. ¿Para quién? Para el cliente. ¿Por qué? Porque usted entregó ese producto en buenas condiciones y en el tiempo que él realmente quería. También otro factor que hay que tener presente es tiempo de reabastecimiento, es decir, esa palabra reabastecimiento, es decir, es el tiempo entre el momento en que se identifica el pedido, es decir, lo que pidió el cliente, y el instante en que la empresa ya dispone de dicha mercancía, es decir, mi cliente me solicitó 100 celulares y yo se los tengo en la fecha que él los quiere. Entonces, cuando hablo de reabastecimiento es tener en stock o en mi, digamos, bodega, en mi, donde tengo la mercancía, es tener la mercancía mínima y máxima para cubrir eso que me está pidiendo a mí el cliente y que obviamente yo lo traduzco en mercancía, es decir, lo que él me está requiriendo. También dentro de esas políticas debo tener en cuenta los patrones de demanda. Pues básicamente, ¿a qué hace referencia esto? Se refiere a los comportamientos de compra, es decir, un patrón que yo diga, bueno, tanto mensualmente ese cliente me compra esto y yo debo prepararme para eso. Es decir, la idea es identificar qué tan frecuente el cliente solicita el producto. Bueno, el cliente me solicita este producto cada 3 meses, entonces cada 3 meses yo me voy a preparar para tener ahí en mi inventario lo que realmente pida él. Entonces, de ese modo se podría calcular el inventario mínimo que debo tener yo para poder atender esos pedidos y máximo cuando ya son obviamente empresas grandes. También que debo considerar las características del producto, es decir, es importante tener en cuenta si el producto es perecedero, es decir, productos como alimentos frescos, es decir, productos que se pueden dañar o son de poca duración. Entonces, estos deben ser vendidos a corto plazo, es decir, yo no puedo tener una mercancía de productos perecederos, digamos, a un mes. Cuando quiera llegar al mes ya están dañados. Entonces, siempre hay un plazo estipulado para cierta mercancía, que son mercancías, obviamente, de corta duración y que yo las debo sacar lo más inmediatamente posible de la bodega como tal. Entonces, de lo contrario, si usted no hace eso, obviamente esos productos perecederos le van a generar a usted como empresario pérdidas para la organización de la misma. Y por último, la frecuencia del inventario, que es lo que veníamos hablando ahorita. Es decir, la empresa debe definir si llevará un inventario periódico o si lo hará de manera permanente y ya esto a usted le quedó bien claro, que básicamente si lo hago de manera periódica, pues bueno, simplemente hacer el inventario bien sea semanal, mensual, trimestral y el permanente es que lo hago a cada instante, a cada momento, a cada día. Entonces, ya teniendo claro un poco, como les dije, de una manera muy concisa y detallada lo que es la temática sobre las políticas de inventario y los métodos de control del mismo, entonces ahora sí vamos a entrar en contexto sobre esas evidencias que ustedes van a desarrollar, que son, primero, un foro temático, segundo, un escrito y tercero, el taller práctico. Entonces, antes de explicar, pregunto, ¿ustedes pueden visualizar en estos momentos esas tres evidencias? ¿Sí las pueden visualizar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a colocar mucha atención para que usted sepa cómo van a desarrollar ustedes esa evidencia. Entonces, por ejemplo, el foro temático denominado Estrategia de Prevención es la primera evidencia que ustedes van a desarrollar. Es decir, ustedes básicamente, ¿qué van a hacer? Primero, descargan el material formativo que ya yo les dije y ese material formativo, una vez ya usted le dé la respectiva lectura, usted básicamente va a hacer el mismo proceso que hizo en la unidad número 1 con el foro temático de la unidad 1, que era la tecnología agroalimentaria. Acá es lo contrario, pues básicamente lo mismo, simplemente que cambia el título y usted se va a direccionar sobre el enlace del foro temático de la unidad número 3. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Hombre, miren, a mano izquierda, usted se va al botón de foros, aquí donde está la manito número 1, es decir, para desarrollar ese foro. Luego, usted identifica el foro que es el foro temático unidad 3, estrategias de prevención. Y va a encontrar la barrita, miren, a mano derecha de su pantalla, donde está la manito 2, le da responder y pues obviamente le pregunta, le hace un interrogante, ya después de usted haber leído el material, le pregunta, ¿qué estrategia implementaría para prevenir la pérdida de información de los inventarios? ¿Hacia dónde apunta ese interrogante? Hombre, sencillo. Ustedes saben que en muchas empresas obviamente se pueden presentar ciertas calamidades que inclusive
de la naturaleza o también de la parte humana. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza, que hubo un huracán y de pronto se fue la luz, cayó un árbol, digamos, donde usted tenía los cómputos, de donde llevaba su inventario. ¿Y qué pasa? Que de pronto es posible que esa información que usted tenía en el computador, cayó algo, le cayó lluvia, agua a ese computador y se dañó. Entonces, ¿qué estrategia usted implementaría para prevenir esa pérdida de información? Entonces, muchos me dirán, bueno, listo, podemos, digamos, utilizar un software de tal forma que si hoy, digamos, 1 de junio, nosotros actualizamos el software y la información quedó guardada en ese software a través de una nube. Entonces, si al día siguiente, pues obviamente hubo la catástrofe y pasó lo que pasó, los computadores se dañaron, pero ya usted la información la tenía guardada, entonces hacia allá apunta. ¿Qué estrategia usted puede implementar para prevenir esa pérdida de información? Entonces, usted lee el material y una vez ya lea el material, usted le da la respuesta a este interrogante. Entonces, ¿dónde darlo? Hombre, en la parte de abajo, en ese foro, ustedes encuentran una caja de comentarios que en la parte superior dice activar texto enriquecido, es decir, usted ahí escribe, aquí donde está la manito número 3, escribe, perdón, su respuesta y por último le da clic donde está la manito número 4 donde dice responder. Es decir, ya usted ahí cumple con esa primera evidencia y espera que obviamente el instructor le dé la respectiva retroalimentación y la calificación del mismo. Entonces, dudas, preguntas con esta primera evidencia. ¿Es claro el mensaje sobre ese foro temático que van a desarrollar? Sí, señor. Ok, Sí, profe, todo está ok, claro. ok, muchas gracias. Entonces, tal y cual, así como lo hicieron ustedes en la unidad número 1, pues básicamente acá el tema es otro. Pues allá era la tecnología y acá son las estrategias de prevención. Luego, ¿qué sigue? Sigue la segunda evidencia que se denomina escrito sistema de inventario. Entonces, yo les decía a ustedes, mire, es importante que ustedes carguen las instrucciones, más sin embargo, yo se los voy a explicar. Pero es importante que ese escrito tiene sus respectivas instrucciones y el mismo también se encuentra detallado dentro de la guía de aprendizaje. Entonces, básicamente, ¿qué se les pide a ustedes? Hombre, ustedes leen el material denominado Modelos de Control y Políticas de Inventario, que es el tema central de esta unidad número 3. Luego, ¿qué debe hacer usted? Usted, para desarrollar esta evidencia denominada escrito de políticas de inventario, entonces, ¿usted qué va a desarrollar? Usted debe visualizar unos videos sobre 4 empresas. ¿Cuáles son estas empresas? Estas que les estoy mostrando aquí, que se llaman PepsiCo, Toto, Colombina y Coca-Cola. Entonces, estos enlaces que ustedes ven aquí, que aparecen con la manito amarilla, esos son los enlaces de cada una de esas empresas. Entonces, usted, una vez ya revisó el material, ya revisó un video totalmente corto relacionado con esas empresas y obviamente usted al final, ¿qué es lo que va a desarrollar? Usted va a desarrollar un escrito que diga lo siguiente, es decir, una vez analizado ese material y ese video, usted debe identificar los sistemas de inventarios utilizados por las diferentes compañías. ¿Cuáles compañías? PepsiCo, Toto, Colombina y Coca-Cola. Entonces, para ello, usted debe desarrollar un escrito en Word, obviamente en un procesador de texto, explicando las ventajas que tienen las organizaciones al establecer esos sistemas de revisión de inventario. Entonces, dentro de esos sistemas, como yo les había dicho, que son los dos los más importantes, está el sistema de revisión continua y está el sistema de revisión periódica. Entonces, usted me dirá, bueno, estimado instructor, yo después de haber revisado cada uno de los videos, pude identificar que Toto utiliza el sistema de revisión continua, Coca-Cola utiliza el sistema de revisión periódica, o de pronto se van a encontrar que alguna empresa utiliza los dos sistemas, es decir, que utiliza el inventario de manera diaria, lo hace de manera semanal, lo hace de manera mensual, lo hace de manera anual. Entonces usted en ese escrito va a desarrollar eso, es decir, usted va a explicar cuáles son las ventajas que tienen las organizaciones al establecer ese sistema como tal y obviamente esa empresa, obviamente cuál utiliza. Entonces, ese escrito usted lo va a desarrollar en un documento en Word. Entonces, mínimo, ese documento que usted va a presentar debe tener su hoja de presentación, donde aparezca su nombre, el nombre de la actividad, la institución, el CEN, el nombre del instructor, el nombre suyo. Entonces, ya tiene la primera hoja y mínimo, ese escrito debe tener mínimo 2 hojas, máximo 3. O si usted quiere desarrollar 3, 4, 5 hojas, pues la que ustedes quieran. Entonces, pues básicamente
Eso es lo que usted va a desarrollar en el escrito de ese sistema de inventario. Esas empresas, PepsiCo, Toto, Coca-Cola, Colombina, qué sistema de inventario utilizan y usted, pues obviamente de acuerdo a lo que leyó, explicar cuáles son las ventajas que le proporcionan esos sistemas de revisión continua y periódica a quién, a esas empresas como tal. Entonces, ya usted, una vez tenga elaborado ese escrito, pues obviamente lo más ideal es que lo elabore en la herramienta ofimática que es, digamos, Word, también lo puede desarrollar en PowerPoint, pero lo más lógico es en Word. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el envío? Y recalco mucho esto, hombre, cada enlace, cada evidencia, perdón, tiene un enlace. Entonces, usted va a enviar ese escrito, ese documento, se va al botón de evidencia, mire a mano izquierda de su pantalla está la manito, se va al botón de evidencia, luego la manito número 2 va a escoger escrito sistema de inventario, que es el nombre de la evidencia. Le doy clic, al darle clic se me va a desplazar una caja de comentario abajo donde me va a permitir a mí adjuntar el documento. Lo adjunto el documento, espero que se adjunte y por último le doy contestar, que es para enviar ese documento de manera general. Entonces, ¿hay alguien que me alzó la manito? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Es claro el mensaje? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, en esa actividad se deben enviar dos cosas, ¿sí? Que es el tipo de inventario que manejan las 4 empresas y las ventajas y desventajas que tienen cada una de ellas con esos inventarios, ¿sí? Efectivamente. Es decir, usted primero, digamos, usted desarrolló su evidencia en 2 hojas. Bueno, la primera hoja fue la presentación, entonces ya en la segunda hoja dice, bueno, Coca-Cola utiliza este tipo de inventario de acuerdo a lo que usted vio en el video. Obviamente, por eso es que tienen que verse el video de cada una de las empresas. Entonces, listo, Coca-Cola utiliza este sistema. Toto utiliza este sistema, PepsiCo este sistema y Colombina esto. Entonces, ya listo, usted definió, de acuerdo a lo que vio en el video, cuál es el sistema de inventario que ellos utilizan. Y después ya usted puede generalizar, pues, las empresas a utilizar estos sistemas de inventario, ellas pueden adquirir, estos sistemas les generan ciertas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Y usted las describe. Estas ventajas al utilizar estos sistemas del periódico, del continuo, pues utilizan, reciben estos beneficios o estas ventajas como tal. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe, qué pena interrumpirlo otra vez. Tranquila, no se preocupe. Después de terminado el curso, más o menos cuánto se demora el certificado. No se preocupe, vamos para allá. Ya eso se lo explico al final, cuando ya terminemos en el último punto, ¿ok? Ok, qué pena, profe. Bueno, gracias. Okay, no se preocupe, le estoy explicando la evidencia y después ya le explico el proceso de finalización del curso. No se preocupe. Entonces, ¿es claro el mensaje? ¿Sí se entiende la actividad, escrito, sistema de inventario? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos para el último punto. El último punto, o la última evidencia, que es el taller práctico, método de control de inventario. Ahora sí, las dos anteriores evidencias eran un poco más fáciles. Entonces, esta evidencia también es fácil, pero sí que requiero que pongan un poco más de atención porque esta es la que obviamente hay que tener un poco de cálculo porque cualquier número que yo digite mal o coloque mal, de pronto me sale mal la operación. ¿Por qué? Porque aquí básicamente, ¿qué va a hacer usted como aprendiz? Va a utilizar unas fórmulas donde usted va a obtener la cantidad económica de pedido y el tiempo entre pedidos que usted debe hacer esa mercancía, solicitarla. Entonces, ¿qué les pido? Mucha atención, concentración y les aseguro que ustedes van a resolver este ejercicio sin ningún problema. Entonces, ¿a qué hace referencia la evidencia? Dice taller práctico, método de control de inventario. Entonces, ¿qué se les pide? Bueno, ya ustedes revisaron el material, luego revisaron la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué dice la guía de aprendizaje? Dice, estimado aprendiz, pues una vez analizado el procedimiento, bueno, esto es con respecto a otro, el ejercicio que ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué dice la guía al final? McQueen Store, es decir, la tienda McQueen, almacena taladros eléctricos que se venden mucho, o sea, por cantidades. ¿Cuáles son estos taladros? Estos taladros que están aquí, que ven en negro. Entonces, esa empresa McQueen, ¿cuáles son las operaciones que utiliza, digamos, para este ejercicio? Dice que la empresa McQueen, la demanda anual es de 500 unidades, es decir, a ella le demandan los clientes en el año 500 unidades que ella debe tener esos taladros
debe tener 5.000 taladros en el año para cubrir esa demanda. El costo de esos taladros es de 1.600, aquí dice 1.600 pesos, ustedes pueden colocar, pues lo pueden traducir en $1.600. Y el costo anual por mantenimiento, es decir, por mantener esos taladros allá en el almacén, es del 25% del costo. Y cada pedido cuesta 100 pesos, es decir, para yo hacer esos pedidos como empresa, a mí me cuesta 100 pesos para que me lo coloquen en mi bodega. Entonces, ¿cuál es la pregunta que ustedes como aprendiz van a desarrollar? Ustedes van a desarrollar, ustedes van a desarrollar estos dos interrogantes. ¿Cuántos taladros debe pedir la tienda McQueen de una sola vez? ¿Y cuál es el tiempo entre pedidos? Es decir, ¿cuántos taladros debe pedir la tienda McQueen y en qué tiempo lo debe hacer? ¿Para qué? Para cubrir esa demanda de esos clientes que obviamente le están solicitando taladros, durante el transcurso del año. Entonces recuerde que usted debe utilizar las variables del ejercicio anterior, ya les explico qué. Entonces miren que aquí en la parte inferior de sus pantallas, mano izquierda, donde dice respuesta al ejercicio, ¿qué va a obtener usted? Usted va a obtener el EOQ y va a obtener el TBO. El EOQ es la cantidad económica de pedidos y el TBO el tiempo entre pedidos. Entonces miren lo que dice a mano derecha de sus pantallas. Sugerencia. Antes de desarrollar este ejercicio de McQueen Store, es decir, de la tienda de McQueen, usted debe apreciar la resolución del ejercicio Yellow Express, es decir, una empresa que prácticamente va a hacer el mismo procedimiento pero con diferentes datos, lo que usted va a desarrollar con McQueen. Es decir, es como un ejemplo que primero debo ver yo sobre Yellow Express y cuando ya yo tenga el conocimiento de esa empresa de Yellow Express, entonces me dedico a desarrollar el de la tienda de McQueen. Entonces, como un ejemplo, o un modelo o una referencia. Entonces, yo en estos momentos les voy a explicar a ustedes el ejemplo de esa empresa, de la empresa Yellow Express. Entonces, el procedimiento que yo les voy a explicar a ustedes lo van a aplicar el mismo procedimiento, pero obviamente con diferentes valores, porque allá le dan otros valores diferentes, usted lo va a aplicar con McQueen, con la tienda McQueen. Entonces, allá en la guía de aprendizaje, ustedes ya después de haber leído lo mismo, dice que ustedes, como les recordé ahorita, ustedes para hallar el EOQ y el TBO, que es la cantidad económica de pedido y el tiempo entre pedidos, pues obviamente usted debe utilizar esta fórmula que ya se las mencioné ahorita. Entonces, ¿qué dice el ejercicio modelo? Que lo va a referenciar a ustedes para desarrollar el ejercicio real que es McQueen. Dice lo siguiente, dice Yellow Express, que es prácticamente, significa prensa amarilla, dice Yellow Express compra papel satinado en rollo de 1.500 libras, es decir, 1.500 libras para imprimir ¿qué? Libros de texto. ¿Cuáles son estos rollos? Estos rollos que ustedes ven acá a mano derecha de su pantalla. Entonces, dice el ejercicio, continúa. La demanda anual es de 2.500 rollos. Ah, ok, aquí me está dando un primer valor, la demanda anual. Ah, pero el instructor me dijo que la demanda anual viene siendo D, es decir, D es igual a la demanda anual. Entonces ya yo tengo un primer valor. Luego continúo. El costo por rollo es de 800. Ah, pero entonces la variable me dice que ya me está dando otro segundo valor y dice que el costo es de 800. Entonces, dentro de la variable hay una letra que es la C, que significa costo. Entonces ya yo tengo la letra C. Luego continúo, perdón. El costo anual por mantenimiento de ese inventario es del 15% del costo. Ah, ok, pero dentro de la variable hay una letra que es la H que dice costo anual por mantenimiento. Entonces ya yo tengo un tercer valor que es el 15%. Y por último dice, cada pedido cuesta 50 pesos. Ah, ya tengo un cuarto valor, es decir, que tengo el costo por realizar un pedido. Entonces, ya tengo la demanda anual, tengo el costo anual por mantenimiento de inventario y tengo el costo por realizar un pedido. Entonces, ¿qué hago yo? Hombre, como ya yo tengo las variables, simplemente de este ejercicio, yo saco los valores y lo traduzco en esas letras o en esas variables. Entonces, por ejemplo, el ejercicio me dice que la demanda anual es de 2.500 rollos. Miren que a mano izquierda de su pantalla en la parte final está que dice D es igual a ¿qué? A 2.500. Entonces yo coloco D es igual a 2.500. Luego, ¿qué dice?
el costo por rollo es de 800. Ah, listo. Entonces la C es igual a 800. Listo, ya coloqué el valor. ¿Qué continúa? El costo anual por mantenimiento de inventario es del 15% del costo. Entonces aquí tengo que tener mucha atención. Me dice, el costo anual del mantenimiento de inventario es del 15% del costo. Ah, entonces, ¿qué me dice? Que de esta C, que es el costo de 800 pesos, yo le debo sacar el 15%. Entonces yo coloco H es igual, pues obviamente en la fórmula del costo anual, yo le voy a sacar el 15% a esos 800. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el 15%? Pues básicamente escojo los 800, lo multiplico por el 15% y lo divido entre 100 y me da 120. Entonces ya yo tengo el valor. Ah, el costo anual por mantenimiento de inventario es igual a 120. Listo. Entonces ya obtuve la variable de la C y la H. Y por último, mire lo que dice, cada pedido cuesta 50 pesos, es decir, el costo por realizar ese pedido. Entonces, S aquí viene siendo A igual a 50, entonces ya tengo los valores de las variables. D igual a 2.500, C el costo es a 800, el costo anual que es la H 120 y el costo por realizar un pedido es S. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene que yo voy a obtener el EOQ, es decir, la cantidad económica de pedido. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Hombre, estos valores que me dieron a mí las variables, yo las voy a reemplazar en la fórmula. Y la fórmula me dice a mí que el EOQ, miren, si nos vamos arriba, el EOQ, perdón, dice que la fórmula es 2 por D por S. Entonces yo la reemplazo. Ah, ok, primero coloco el 2 por D. Ah, pero D vale ¿cuánto? Vale 2.500 y lo coloco aquí, 2.500 por S. Pero la S ¿cuánto vale? Vale 50 y la coloco aquí por 50. Dividido entre ¿qué? Entre H, que es el costo anual por mantenimiento. Entonces coloco, la H es igual a 120. Miren que ya prácticamente reemplacé los valores que contienen las variables, los reemplacé en la fórmula que dice EOQ, que es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 2 por 2.500 por 50 dividido entre 120. Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo voy a simplificar. Entonces, simplemente, ¿qué hago primero? Hago el ejercicio internamente de la raíz cuadrada. Entonces, multiplico 2 por 2.500 por 50 dividido entre 120, eso me da raíz cuadrada de 2.083. Y si yo le saco la raíz cuadrada de 2.083, eso me da un valor que leo es igual a 46. Ustedes esta operación la pueden desarrollar en su celular a través de la calculadora que viene anexa a la misma. Hay calculadora básica y también calculadora científica donde ustedes pueden utilizar la raíz cuadrada. Entonces, el EOQ me dio igual a 46. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos, ¿qué cantidad de rollo la empresa Yelos Express debe pedir? Debe pedir 46 rollos por ahora. Listo, ya son 46 rollos que ella va a pedir. Ahora viene la otra pregunta, es decir, ¿en cuánto tiempo debe pedir esos 46 rollos? Entonces usted como empresario va a saber, bueno, vamos a ver si lo tengo que pedir en una semana, 10 días, 20 días, un mes, un año. Entonces, listo. Entonces, ahora me voy para la otra fórmula. La otra fórmula es para hallar el TBO. El TBO. Entonces, miren lo que dice el TBO. Que para yo hallar el TBO, yo antes primero debería haber obtenido el EOQ. Ah, pero ya yo el EOQ lo tengo aquí, ya lo obtuve, me dio 46. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora voy a la fórmula del TBO. Miren la parte superior que dice TBO es igual a EOQ dividido entre D por 12 meses. Entonces, estos 12 meses que ustedes ven aquí, hay que realizar una conversión, es decir, ese es calculado en tiempo. Aquí dice que está en 12 meses, pues obviamente traducido un año, pero usted lo quiere, es importante que usted lo lleve o lo reduzca a la mínima expresión. Entonces, ¿cómo lo reduzco a la mínima expresión? Es decir, la fórmula como tal y luego aplicamos los valores. Entonces, esos 12 meses yo lo voy a convertir, es decir, 12 meses es el equivalente a ¿qué? A un año, y un año tiene ¿cuánto? Tiene 365 días. Entonces, ¿cómo lo convierto yo a la mínima expresión? Hombre, si el año tiene 365 días, lo divido por semanas. Entonces, una semana tiene 7 días. Entonces, yo simplemente hago la división.
365 días que tiene el año y la divido por cada semana, eso me da 52 semanas. Entonces, de esta forma estoy reduciendo la mínima expresión de esta fórmula. Entonces, ya aquí ya no se va a llamar 12 semanas, sino se va a llamar 52 semanas. Listo. Entonces, ya lo reduje a la mínima expresión. Entonces, dije que TBO es igual a EOQ dividido entre 12. ¿Por qué? Ya no son 12 semanas, sino 52 semanas. No son 12 meses, perdón. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a traducir y voy a vaciar en la fórmula del TBO los valores. Entonces, básicamente, miren, en el segundo ejercicio aquí donde le estoy marcando con el cursor, el TBO, si yo aplico la fórmula, me dice que TBO es igual a EOQ. Ah, pero el EOQ me dio 46. Listo, lo coloco en la fórmula 46. Y me dice que es dividido entre D. Ah, pero voy acá a la variable y la D me dice que la D o la demanda anual es igual a 2.500. Entonces la coloco aquí en 2.500. ¿Por qué? Por 52 semanas que ya hice la conversión. Entonces, si ustedes hacen la operación de 46, lo dividen en 2.500, eso le da un valor. Y ese valor usted lo multiplica por 52 semanas, eso le da un valor de que el TBO es igual a 0.9% o 9. Entonces, ustedes aquí básicamente ya se obtendría el valor del TBO. Entonces, mire que queda el 0.9, es decir, que usted lo puede aproximar a 1. Es decir, en este caso, si yo lo aproximo a 1, ¿cuál vendría siendo el resultado? Hombre, que la empresa Yellow Express debe pedir 46 rollos ¿en cuántas semanas? En una semana. ¿Por qué? Porque la TBO me dio 0.9 y si yo lo aproximo a 1, me quedaría en 1. Entonces, quiere decir, en una semana la empresa Yellow Express debe pedir 46 rollos, pero si usted quiere dejarlo ahí en 0.9, lo puede colocar y miren que en la parte inferior de su pantalla usted coloca cantidad económica de pedidos, EOQ es igual a 46 y el tiempo entre pedidos, el TBO 0.95 semanas al año como tal. Entonces aquí ya usted estaría culminando el ejercicio modelo de Yellow Express. Entonces básicamente otra operación para que usted la puedan tener presente y si usted quiere reducir la expresión a más mínimo, mire que el TBO está en 0.9, pero está traducido en semanas, pero si yo lo quiero llevar a días, entonces miren aquí donde lo estoy mostrando, el TBO dice, agarro el valor 0.95, esto es adicional, esto si ustedes quieren, para reducirlo a la más mínima expresión, entonces yo agarro ese valor del TBO 0.9568, lo multiplico por 7, ¿por qué? Porque 7 equivale a una semana, entonces si yo multiplico eso, me da que es 6.69, quiere decir que la empresa cada 6 días con 69 horas, tantos debe pedir básicamente esos 46 rollos. Así, esta es una manera más específica o más mínima, exacta en cuanto a el tiempo que debe pedir esos 46 rollos la empresa Yellow Express. Entonces, así como se hizo el procedimiento, y retrocedo nuevamente atrás, así como se hizo el procedimiento de aquí de Yellow Express, que el EOQ le dio 46, luego cuando ya usted reemplazó los valores en la fórmula y el TBO le dio 0.96, así como usted ya obtuvo estos valores, entonces, ¿ahora qué viene? Viene el ejercicio real, el ejercicio de la tienda McQueen. Y McQueen, pues básicamente aquí le da a ustedes de una los valores que dice que la demanda anual es de 5.000 unidades, ya tengo la D. El costo por taladro es de 1.600, es decir, que ya tengo la C. Y el costo anual por mantenimiento de inventario es del 25%, es decir, ese 25% se lo aplico a 1.600 y luego saco ese 25%, pues yo no le voy a decir el valor, yo no lo sé, y cada pedido cuesta 100 pesos, entonces ya usted tiene el valor de la S. Entonces aquí simplemente es reemplace estos valores en esas fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Estas que están aquí, el EOQ y el TBO. Entonces, ya usted, cuando tenga elaborado ese ejercicio de la empresa o la tienda McQueen, pues básicamente es enviar ese documento o la resolución de ese ejercicio. Pues básicamente usted se va a la carpeta de evidencia, donde está la manito número 1, luego se va al enlace que dice método control de inventario, donde está la manito número 2 y por último le da
adjuntar archivo, adjunta el documento y lo envía, es decir, donde dice contestar. Entonces, abro el debate. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre ese ejercicio donde ustedes van a determinar el control de inventario, donde tienen que hacerlo a través de la empresa McQueen, la tienda McQueen, para obtener el EOQ y el TBO? ¿Es claro el mensaje o hay dudas e inquietudes? Es claro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quedó con alguna duda? Si quedaron con alguna duda, con mucho gusto yo retrocedo para ver dónde de pronto no entendieron para que ustedes puedan desarrollar el edición más. Sin embargo, esta explicación que yo les di aquí, ustedes también pueden observar el video. Es decir, este enlace que ustedes ven aquí, que está con la flechita azul, que dice de clip ver video, ahí está el video donde obviamente se lo explica a otra persona, pues obviamente yo acá se lo estoy explicando a mi modo y obviamente ya usted queda ahí con ese ejercicio más, un poco más claro. Entonces, dudas, inquietudes, ¿es claro el mensaje? ¿Sí se entiende lo que van a desarrollar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, con quien tengo el gusto. Habla con Luis Garcés. Luis, La duda bueno, mía es, todos los trabajos, los dos trabajos se entregarían en formato Word, ¿cierto? sí, claro, efectivamente, Luis, pues básicamente el escrito normal, como les dije, con su hoja de presentación, y ya el ejercicio que es de McQueen, también en Word si usted lo quiere. Hay algunos aprendices que me lo han hecho en PowerPoint. Lo ideal es que a mí lo que me interesa en sí es el resultado en el caso de McQueen, pero ya el caso de escrito, pues obviamente sí, yo les dije a usted que lo trabaje en Word, no hay ningún problema, Luis. Lo ideal es que la respuesta esté correcta, ¿ok? Listo, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, hago una pregunta para ya. ¿Es importante, ustedes creen que es importante que entremos a la plataforma y yo les explique lo que realmente deben, dónde encuentran los materiales de la unidad 3, dónde van a encontrar el foro? ¿Ustedes creen que es importante que hagamos ese proceso? Si usted me lo pide, con muchísimo gusto entramos a la plataforma, hacemos el recorrido. Pero si usted me dice que ya ustedes han venido desarrollando el proceso en la unidad 1, 2 y 3 y ya ustedes saben dónde encuentran el material, dónde van a enviar la evidencia, entonces simplemente omitimos el recorrido. Entonces ustedes me dirán si hacemos el recorrido en la plataforma o continuamos ya para finalizar la conferencia. Profe, pues yo sé cómo hacerlo, pero no sé los demás compañeros. Lo otro es que pues tengo otra clase ahorita de otro curso y pues necesito saber si lo que le pregunté, lo de la terminación del curso y eso. Ok, listo. Entonces, de todas formas, ahí como ustedes pudieron ver, ahí yo les expliqué dónde encuentran los materiales, dónde envían las evidencias. Entonces, yo digo que es un poco como que fue un poco claridoso en ese concepto, en el desarrollo de esa unidad número 3. Más, sin embargo, si hay algún aprendiz que de pronto que quede, digamos, con alguna duda, dónde debo yo desarrollar, pues básicamente lo importante es que se vayan a la carpeta de contenido del curso. Ahí van a encontrar ustedes todo, donde dice actividad 3, ahí encuentran el material, la guía y también van a encontrar el enlace para enviar las evidencias. Como también las evidencias, ustedes encuentran el botón que dice evidencias y envían el escrito y el estudio de caso de la tienda McQueen y el foro por el botón de foro. Entonces, era eso, pues básicamente. Entonces, simplemente como para ir avanzando, ahora sí vamos a entrar a las orientaciones generales a tener en cuenta. Es que, Profe, perdón por la interrupción. ¿sí? Una pregunta es que yo ingreso a inventario, manejo y control, pero no me deja ingresar en esa plataforma, en esa. Bueno, entonces vamos a entrar, vamos a hacer ese. Me sale que esta página no funciona. Bueno, vamos a entrar aquí. Me regala unos segundos. ¿De qué material está hablando usted? Para irme de manera específica.
Dime, Es inventario, manejo y control. manejo y control. Profe, eso es material de apoyo. Ah, ok, listo. Pero el material principal sí lo puede descargar, ¿cierto? ¿No hay problema? Sí, señor. Sí, profe, ese sí lo puedo descargar, sino que ese otro no, Ok, no me deja listo. descargar. Entonces hagamos lo siguiente. Yo ahorita más tarde verifico ese material y si hay alguna dificultad que no abra, entonces yo le vuelvo a subir el documento para que lo puedan descargar sin ningún problema, ¿ok? Bueno, profe, Ok, listo. Entonces, quiero que ustedes me corroboren si de pronto pueden observar, pues obviamente iba a entrar a la plataforma para verificar allá el material, pero si en dado caso que no le esté abriendo, pues básicamente yo reviso eso. Entonces, en estos momentos, para ya culminar, quiero que ustedes me corroboren qué pueden apreciar en la pantalla, qué pueden observar. Orientaciones generales a tener en cuenta. Ok, listo. Entonces ya con esto culminamos y entramos ya a la parte de preguntas, dudas e inquietudes. Entonces, orientaciones generales a tener en cuenta. Las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, y eso se lo he dicho, es decir, las actividades enviadas al correo del tutor no tienen validez. Es decir, que ustedes suban allá en la plataforma para que quede la trazabilidad. ¿Qué debe hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Hombre, descargar la guía de aprendizaje, en este caso la guía de aprendizaje 3, la cual le permite el qué, el cómo y a dónde deben enviar ustedes las evidencias. Descargar los materiales de estudio, tanto formativos como de apoyos. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes, y eso se lo dije. Cada evidencia tiene su respectivo enlace, es decir, usted por un enlace no puede enviar dos evidencias, porque me he encontrado algunos casos que en el mapa conceptual algunos aprendices me subían la respuesta del foro. No, el foro tiene su enlace. Entonces recuerde que si usted tiene dudas es importante que vea la grabación, y las evidencias se clasifican en A de aprobado o D de no aprobado para que usted lo sepa. Entonces, ahora sí, ¿cuál fue el aprendiz que me hizo la pregunta sobre la certificación? Creo que la parte final. Yo, profesor. Ok, listo. Usted en estos momentos sí puede observar finalización del curso y recomendaciones. Sí, señor. Ok, listo. Entonces aquí se le va a dar la respuesta de lo que usted me estaba preguntando y también va para todos los aprendices. Entonces, recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta para la finalización del curso. Es decir, no olvidar los siguientes datos que yo les voy a decir, que es muy importante para que ustedes lo tengan presente. Entonces, dentro de esos datos importantes que ustedes deben tener presente, recuerde que de acuerdo al cronograma de actividades, el curso finaliza en pocos días. Es decir, usted se va al cronograma de actividades y allá dice qué día finaliza el curso, y ahorita se lo voy a recordar. Entonces, ese último día, obviamente el curso va a estar disponible hasta las 11:59 de la noche, es decir, que la plataforma es posible que ya se cierre a las 12 en punto del día siguiente, es decir, que ya no va a permitir que usted envíe actividad. Entonces, es importante que usted se programe para culminar de manera satisfactoria el curso. Por favor, no deje todo para última hora, es decir, no sabe qué imprevisto se puedan presentar o pueda suceder y al final se pueda truncar ahí el proceso de certificación para usted. Entonces, importante, verifique el cronograma de actividades. ¿Para qué? Para que se programe. Ahora bien, el cronograma de actividades, es decir, de acuerdo al cronograma de actividades, estas son las evidencias calificables de manera general que usted debe o debía desarrollar en el curso AXI, es decir, Administración y Control de Inventario. Coloco debe porque hay algunos aprendices que todavía deben evidencias, y debía porque hay algunos aprendices que ya terminaron el curso, pues están esperando el proceso de certificación. Entonces, básicamente, ¿cuáles eran esas evidencias? Mire, el resultado de aprendizaje de la unidad número 1, usted debe desarrollar evidencias calificables, un foro temático denominado Tecnología en los Inventarios. Estamos hablando de la unidad 1. También debía desarrollar un mapa conceptual denominado Funciones y Propósitos del Inventario, y también una tercera evidencia, un estudio de caso, clasificación de inventarios ABC. Si ya usted presentó estas tres evidencias y las tres evidencias están aprobadas y le aparecen A, usted está ok. Luego, si vamos a la unidad 2, eran dos evidencias, un cuestionario de evaluación denominado tipo de costos y un estudio de caso de la empresa Smartwatch, donde usted aplicaba los métodos de evaluación de inventario. Si usted tiene estas dos evidencias en A, está ok, pero hago la aclaración, si usted tiene una evidencia en D, por ejemplo, el cuestionario, si usted todavía le aparece en D como no aprobado, ese cuestionario
usted lo puede volver a hacer. Es decir, el cuestionario tiene varios intentos. Entonces, si usted tiene alguna actividad en D, verifique por qué la tiene en D, haga las correcciones y lo vuelve a enviar. Y por último, la tercera unidad, usted debe desarrollar estas tres evidencias: foro temático, estrategias de prevención, escrito sistema de inventario sobre las empresas colombinas, Toto, PepsiCo y Coca-Cola. Y por último, un taller práctico de la empresa McQueen Store, donde usted va a aplicar el método de control de inventario, donde va a obtener el EOQ más el TBO, que eso ya se lo manifesté, que es la cantidad económica de pedido, y el tiempo entre pedidos. Estas son las actividades calificables general de todo el curso. Si usted hay una actividad que no ha realizado y realmente todavía no la ha presentado, aproveche antes que finalice el curso, porque le estoy dando las respectivas recomendaciones finales para que usted cumpla de manera satisfactoria en la finalización del curso. Entonces, dentro de esas recomendaciones, es importante que usted sepa que el primer anuncio que usted recibió en el curso fue el anuncio de bienvenida. Y en ese anuncio de bienvenida a usted se le estipuló, mire lo que dice aquí, donde está la flechita azul, dice que se recibirán evidencia hasta el día 8 de junio, hasta las 11:59. Es decir, si usted revisa ese anuncio y revisa el cronograma de actividades, miren que en la parte superior del cronograma de actividad dice que el curso inició el 13 de mayo y la fecha límite para recibir evidencia es el día 8 de junio, es decir, que el curso finaliza para usted el día 8 de junio. Pero ¿por qué en Sofía Plus está establecido el 10? Porque a partir del 9 y el 10 el instructor debe presentar unos informes, debe presentar el reporte de los aprendices que se certificaron, debe calificar. Entonces, esos reportes los debe presentar el instructor entre el 9 y el 10, es decir, que el curso finaliza para usted el día 8 y el día 9 y el 10 es para entregar el reporte el instructor, obviamente a las personas encargadas de la certificación, para los aprendices que se certifiquen, que de pronto al final, no, profe, pero es que el curso terminaba el 10, no, miren, el mismo anuncio decía que se recibirán evidencias hasta el día 8 de junio, entonces es importante que usted se programe. Entonces, también es importante que en el último día del curso ustedes van a recibir un anuncio donde se les va a especificar que obviamente el curso ya está finalizando, es decir, que finaliza ese día a tal hora. Y también se le detalla a usted cómo va a descargar el certificado, es decir, cuáles son los pasos, cómo hacerlo y cuál es el enlace que debe utilizar. Y también se le hace la invitación para que usted se pueda inscribir en otros cursos, en otras formaciones. Ahí está el enlace. Ese anuncio usted lo va a recibir el último día del curso, es decir, es una recomendación para que usted no la olvide y la tenga presente. También que es importante que usted tenga presente, hombre, como nota aclaratoria, al día siguiente del cierre del curso, es decir, como el curso finaliza el día 8 de junio, entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del 9 de junio es posible que usted como aprendiz no pueda visualizar más el curso, bien sea porque por su cierre administrativo en Sofía Plus, pero también cabe la posibilidad en que usted puede ingresar al curso, pero ya no podrá realizar ninguna acción y mucho menos ejecutar y enviar actividades pendientes. Entonces vaya programándose. A partir del cierre del curso, es decir, el día 9 y 10, debe estar usted atento a su correo electrónico, porque dentro de 24 a 48 horas usted recibirá un correo donde se le llegará una notificación si usted aprobó o desaprobó el curso. Entonces también es posible que usted le pueda llegar un anuncio donde se detalle la lista de los aprendices que aprobaron el curso. De lo contrario, si no recibe ese anuncio, recibirá un correo donde se le notifica su estado final, es decir, si usted aprobó o desaprobó el curso. Entonces, ustedes van a recibir un mensaje, ese correo, así un modelo como el que le estoy mostrando, es decir, un modelo donde se le detalle a usted si realmente se certificó. Entonces, para el caso de los que sí, los aprendices que sí se certificaron y que cumplieron con todas sus evidencias, le va a salir este mensaje que el Servicio Nacional del SENA le informa que usted, el certificado electrónico de Administración y Control Alimentario que usted cursó y aprobó, quiere decir que se aprobó porque usted se certificó, lo podrá descargar a partir del quinto día que reciba esta notificación. Pero aclaro, porque también me ha pasado como aprendiz, he hecho cursos como aprendiz. Es posible que a usted se le genere el certificado en esos 5 días, pero es posible que sea más días. Es decir, por eso
El último anuncio yo le coloco que 15 días hábiles, es decir, que usted puede esperar 5, 10, hasta 15 días hábiles, que ese certificado, tarde que temprano, a usted se le va a entrar. Es decir, no se preocupe, si a los 5 días no le llegó el certificado, no quiere decir que a usted no le va a llegar su sí, le va a llegar, sino simplemente que es un proceso para que su certificado pueda ser elaborado y pueda ser firmado de manera digital. Pero así como usted, los que aprobaron el curso, también los que no aprobaron el curso van a recibir un correo donde dice que desafortunadamente usted no aprobó el curso e inclusive para aquellos aprendices que de pronto nunca ingresaron al curso, pues obviamente se le da una novedad de cancelamiento porque nunca ingresó al curso, no desarrolló nada, entonces se genera ese proceso de cancelación. Entonces, para el proceso de la descarga del certificado, pues obviamente ya hay muchos de ustedes que ya lo saben. Simplemente para los nuevos, porque hay muchos nuevos aprendices que están utilizando esta plataforma nueva, usted se va a dirigir a qué enlace, a Sena Sofía Plus. Miren en la parte superior donde está la manito número 1, usted le da clic, le copia ese enlace, senasofiaplus.edu.co, luego lo va a direccionar a esta página donde usted va a encontrar la palabra aquí con la manito número 2 que dice certificado, le da clic. Y luego, donde dice tipo de documento, usted coge si es cédula o si es tarjeta de identidad, aquí es donde está la manito número 3. Luego, usted va a digitar el número del documento, aquí es donde está la manito número 4. Y por último, le da clic donde dice consultar certificado, aquí es donde está la manito número 5. Cuando ya pasen esos 5, 10, 15 días hábiles, a usted, miren, la parte final le va a aparecer así. Dice que el certificado de complementaria virtual en administración de inventario y control de inventario ya usted lo puede descargar. Es decir, usted lo puede descargar, mira aquí donde está la manito que dice descargar, lo descarga en un documento en PDF, pero es importante que sepa lo siguiente. Si a usted el estado le aparece firmado, quiere decir que ya lo puede descargar, pero si le aparece en proceso, todavía no se lo permite descargar. ¿Por qué? Porque el certificado está en proceso de elaboración y le falta la firma digital. Eso es cuando aparece en proceso, pero cuando ya aparezca firmado, pues obviamente ya usted lo descarga y básicamente este es el modelo. Este es el modelo de certificado que usted va a obtener, administración y control de inventario, con una duración de 40 horas y se expide la fecha y obviamente se la firma de su director del centro al cual yo pertenezco, que es la regional Magdalena, el centro de logística. Entonces, ¿qué es importante, estimados aprendices? Atención, información importante, por favor, antes que finalice el curso, por favor, verifique su rendimiento académico, es decir, esas evidencias que ya yo les dije anteriormente, que son calificadas, verifique si las tienen ya aprobadas, si le falta una, la tienen D, haga las correcciones antes que finalice el curso. ¿Dónde se va a ir? Hombre, váyase a calificaciones, y allá va a encontrar el RAT 1, RAT 2 y el RAT 3, que ahí va a encontrar las actividades de la unidad 1, RAT 2, actividades de la unidad 2 y las actividades 3. Entonces ahí se da cuenta si tiene alguna evidencia, si la tienen D. Si la tienen D, hágalo correctivo y vuelva a enviarla hasta aquí, hasta el día que finalice el curso como tal. Como también lo puede hacer a través del portafolio de evidencia. En la carpeta de portafolio de evidencia, usted verifica sus evidencias, las evaluaciones que ha realizado y los foros también, y ahí va a encontrar la calificación y la retroalimentación de su instructor como tal. También, pues simplemente manifestarle que ya esta conferencia web ya ustedes mañana la pueden apreciar. Yo se los voy a enviar a través de anuncios en la plataforma, pues ya ustedes han recibido esa comunicación como tal. Y ahora sí, entramos al espacio de conclusiones y preguntas, es decir, ya entramos al fin del curso, pues simplemente manifestarle y abrir el debate, pues antes decirles a ustedes que fue un placer. De igual forma yo los voy a estar acompañando a ustedes hasta el último día, pero fue un placer, fue digamos una satisfacción a llevarles a ustedes este procedimiento, pero también les recuerdo, por favor, recordar y no olvidar, fin de la formación, quedan pocos días, por favor verifique el cronograma de actividades donde está la fecha y la hora en que finaliza el curso. ¿Hacia dónde se direcciona el último mensaje que le quiero decir? La invitación, es decir, a seguir formándose, sigan capacitándose. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser excelentes e integrales profesionales o personas preparadas. Y le manifiesto esta gran frase de Máximo D'Azeglio, un gran escritor italiano y que va direccionada a esa invitación a seguir capacitándose, a inscribirse en otros cursos. Máximo D'Azeglio.
se lo olvide. Aplícate a tu propia educación hasta el último instante de tu vida. Entonces, ahora sí, dudas, inquietudes, abro el debate y ya con esto culmino. ¿Es claro el mensaje? Profe, una preguntita. ¿Yo cómo hago para averiguar si pasé el taller número 1? Pues ya le di los pasos. Usted básicamente, si retrocedemos, usted se puede ir aquí hasta la carpeta de calificaciones y en calificaciones va a encontrar RAT 1, RAT 2 y RAT 3, que es el equivalente a las unidades. Entonces, si usted le da clic, me dijo que es de la unidad 2. La 1, porque la 2 ya... Ok, listo. Entonces le da clic aquí en RAT 1 y aquí se le va a desglosar el foro temático, el mapa conceptual y la clasificación de inventarios ABC. Entonces, ahí si usted tiene una A es porque está aprobado, pero si tiene una D es porque lo debe presentar. Entonces, usted también tiene la opción de verificar digamos, si aprobó o no aprobó. Aquí también se va a portafolio de evidencia. Mire que ahorita se lo mostré. Se da portafolio de evidencia y como es una evidencia, le da clic y ahí se le desglosan las actividades que usted ha presentado y ahí va a encontrar un comentario donde le da clic y ahí yo le escribo si realmente usted aprobó o no aprobó la evidencia y aparece la letra A o D. Si aparece D, verifique si realmente qué fue lo que pasó, si usted la aprobó. ¿Me hice explicar? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? O si no, culminamos la conferencia web como tal. Entonces, si no hay dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención, a todos ustedes que se encuentran matriculados en la formación Administración y Inventario. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, aquí está su instructor Leonel Moscotería, el cual los estará acompañando a ustedes hasta el último día de la formación y se pueden dirigir a mí a través del foro de dudas e inquietudes, de la mensajería interna o el correo electrónico. Entonces, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, le deseo a todos ustedes muchos éxitos y bendiciones en esta última y tercera unidad. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y que pasen una feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Que tengan Muchas una feliz gracias, tarde. profe. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde. Feliz tarde, que descansen. Lo mismo, profe, que descanse. Hasta luego. Ok, muchas gracias.